7. Intentando sobrevivir, Murmuró, mientras deslizaba la palma de la mano sobre la página de papel couché del anuario de la Youth Team de Nashville. Sobre la fotografía de Scott con el pie apoyado en la ridícula pala de plata. Lizzie cerró el libro con fuerza y lo dejó caer sobre el lomo polvoriento de la serpiente de libros. Su hambre de fotografías, de recuerdos, había quedado más que saciado por ese día. Percibía un desagradable dolor palpitante detrás del ojo derecho. Quería tomar algo para atajarlo. No esa mariconada del paracetamol, sino lo que su marido siempre llamaba quebrantacabezas. Un par de excedrinas le sentarían de maravilla, si es que no estaban demasiado caducadas. Luego se tumbaría un rato en su dormitorio hasta que se le pasara la incipiente jaqueca. Tal vez incluso echar una cabezadita. Sigo pensando en esa habitación como nuestro dormitorio, se dijo mientras se dirigía a la escalera que conducía a la planta baja del granero, que en realidad ya no era un granero, sino una serie de compartimientos de almacenaje. Si bien aún olía a heno, cuerda y aceite de tractor, esas sempiternas y obstinadas fragancias propias de las granjas. Nuestro dormitorio, todavía después de 2 años. ¿Y qué? ¿Qué más daba? nada. Se respondió en voz alta con un encogimiento de hombros. Se sobresaltó un poco al escuchar el tono mascullado y medio ebrio de su voz. Suponía que el esfuerzo de recordar la había agotado. Revivir toda aquella tensión. Se sentía agradecida por una cosa, y es que ninguna otra fotografía oculta en el vientre de la serpiente de libros sería capaz de evocar recuerdos tan violentos como aquellos, porque solo le habían disparado una vez. Ninguna de esas universidades le habrían enviado fotos de su Cállate, no sigas por ese camino. Eso. Convino al llegar al pie de la escalera y sin ser realmente consciente de lo que había estado a punto de Scott, viejo Scott, pensar. Tenía la cabeza gacha y sentía el cuerpo entero sudoroso, como si acabara de librarse por los pelos de un accidente. Cierra el piquito. Ya vale. Y como si su voz lo hubiera activado. Empezó a sonar un teléfono tras la puerta de madera cerrada que daba a su derecha. Lizzie se detuvo en el pasillo central de la palma baja del granero. En tiempos, aquella puerta daba a un establo con espacio para 3 caballos, pero ahora solo mostraba un rótulo que decía alto voltaje. El rótulo había sido una broma suya. Años atrás se le ocurrió instalar un pequeño despacho en aquella zona, un lugar donde guardar sus archivos y pagar las facturas mensuales. Scott y ella siempre habían tenido contratado a un asesor financiero a tiempo completo al que ella aún conservaba, pero el hombre estaba en Nueva York, por lo que no podía esperar que se encargara de minucias tales como la factura mensual del supermercado. Había llegado a instalar la mesa, el teléfono, el fax de unos cuantos armarios archivadores, y entonces Scott murió. ¿Había entrado siquiera desde su muerte? Una vez, recordó. A principios de esa primavera, a finales de marzo, cuando tan solo quedaban algunos manchurrones de nieve sobre la tierra. Con la tarea de borrar los mensajes del contestador conectado al teléfono, vio el número 21 en la pantallita del trasto. Los mensajes del 1 al 17 y del 19 al 21 eran del tipo de charlatanes que Scott siempre calificaba de piojos telefónicos. El número 18 era de Amanda, lo cual no sorprendió en absoluto a Lizzie. Solo quería comprobar si habías conectado el maldito trasto, decía. No diste a darla, Canty, y a mí el número antes de que Scott muriera. Silencio. Bueno, parece que sí. Pausa. Que sí que lo has conectado, quiero decir. Pausa. Y luego, con voz atropellada, pero ha habido un silencio larguísimo entre el mensaje y el pitido. Debes de tener un montón de mensajes, pequeña Lizzie. Tendrías que escucharlos por si te ha tocado una vajilla o algo. Pausa. Bueno, adiós. De pie ante la puerta cerrada del despacho,
las palpitaciones de dolor detrás del ojo derecho en sincronía con los latidos de su corazón. Lizzie escuchó el tercer y el cuarto timbrazo del teléfono. El quinto quedó cortado por un clic, y acto seguido oyó su propia voz diciéndole a quien estuviera en el otro extremo de la línea que aquel era el 727593-2. No seguía la falsa promesa de que devolvería la llamada en cuanto pudiera, ni siquiera una invitación a dejar un mensaje después de lo que Amanda había llamado el pitido. ¿Qué sentido habría tenido decir algo así? ¿Quién iba a llamar allí para hablar con ella? Muerto Scott, aquel lugar había perdido toda su energía. La persona que quedaba allí no era más que la pequeña Lizzie Debusher, de Lisbon Falls. Ahora, además viuda de Landon. La pequeña Lizzie vivía sola en una casa demasiado grande para ella y escribía listas de compras, no novelas. La pausa entre el mensaje y la señal era tan larga que se dijo que la cinta debía estar llena. Aun cuando no fuera así, la persona que llamaba se hartaría y colgaría. Lo único que oiría a través de la puerta cerrada del despacho sería una desagradable voz grabada. La mujer que te dice, con muy mala leche, que si quieres hacer una llamada te pongas en contacto con la operadora. No añade capullo o gilipollas. Pero Lizzie siempre ha intuido esos insultos en forma de lo que Scott habría llamado un subtexto. Pero lo único que oyó fue una voz masculina pronunciar 4 palabras. Llamaré en otro momento. Se oyó un clic y luego silencio.